¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes, tengan ustedes. Ya es lunes 8 de marzo. Felicidades a las mujeres. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres. Ha habido actos institucionales en Linares. No ha habido manifestaciones en Linares, afortunadamente, sino actos simbólicos que han puesto de manifiesto el apoyo institucional a la causa, esa reivindicación de las mujeres, igualdad 100%, que es en lo que todos estamos también inmersos. Apoyamos, sin duda alguna, las reivindicaciones, las demandas que tienen las mujeres en ese aspecto. Hoy, bueno, pues miren ustedes, como tenemos esa facilidad, pues este programa hoy se lo vamos a dedicar a todas las mujeres que nos ven en Linares, en cualquier parte de la provincia y en cualquier rincón del mundo, a través de nuestro canal de YouTube. Les decíamos la pasada semana, y ya empezábamos la pasada semana, que un programa tradicional cofrade de esta casa, que es Camino de Pasión, iba a tener cabida en este programa Las Ocho Puertas. No vamos a hacer un recorrido como hemos venido haciendo habitualmente. Hombre, no es que no haya temática, la hay evidentemente, pero no es una cuaresma normal, no es una cuaresma de preparativos para el día grande de cada hermandad que se hace cofradía el día que le corresponde en Semana Santa. Semana Santa sí hay, evidentemente sí hay, pero no hay estaciones de penitencia en la calle. Por lo tanto, aquí, sin orden, van a aparecer todas las hermandades y también aparecerá la agrupación de hermandades y cofradías, pues iremos dando cancha a cada una de ellas. Ya empezábamos la semana pasada con la Hermandad de los Estudiantes y esta noche, al cierre de este programa, será la Hermandad de Silencio de la Veracruz, a quien hemos visitado precisamente durante los cultos al Santísimo Cristo de la Humildad. Y así sucesivamente. Mañana pues será protagonista la cofradía de Expiración y Esperanza, que también hoy ha empezado el equinario al Santísimo Cristo de la Expiración. Y si hoy hay que hablar de algo positivo para esta ciudad, afortunadamente positivo, que ya estamos un poquito hartos de dar información negativa con respecto a Linares. Nosotros informamos, desgraciadamente muchas informaciones con respecto a esta ciudad son negativas. Pues hoy vamos a abordar durante unos minutos acontecimientos que están dando, como digo, a Linares ilusión y esperanza. Que quizá son acontecimientos que no generan puestos de trabajo. Bueno, tampoco es misión de Linares Deportivo generar puestos de trabajo. Los que tiene, pues ahí están, ¿no? Pero sí están ilusionando y emocionando a una afición que ayer, por cierto, pudo reencontrarse con su equipo en el estadio, en el Templo Azulillo, y vivir y disfrutar una victoria ante el Ejido, que coloca al Linares Deportivo, lo mantiene como líder y virtualmente ya lo sitúa en la primera Real Federación Española de Fútbol. Que ahora vamos a ir recordando qué es esto de la primera, la antigua, lo que iba a ser la Liga Pro, primera, y lo que viene a partir de ahora, porque digo virtualmente, incluso, bueno, que no va a pasar, pero bueno, incluso perdiendo los dos próximos partidos y últimos que quedan de esta primera fase, podría estar ya en ese playoff, que luego daría lugar a otro playoff para ascender directamente a la segunda división A. ¿Que es una cota muy alta? Claro que es una cota muy alta, directamente a la Liga Smartbank, fíjense ustedes. Pero bueno, es cuestión de ganar partidos, y el Linares gana los partidos y juega al fútbol espectacularmente bien. Y ayer se demostró, ayer los que fuimos a Linarejos disfrutamos de un gran partido en el que el Linares anuló por completo al rival. Lo comentaba yo con el técnico, con Alberto González, un rival elegido que tiene buena plantilla, que se jugaba mucho y que puede venir con propuestas, pero ahí está el mérito del contrario, en este caso el Linares, que puede anular todas esas propuestas con otras aún mejores. Lo que se llama en esto del fútbol leer los partidos. Pues ayer desde el principio hasta el final, prueba de ello es que no hay ni una ocasión de elegido durante los 90 y poco minutos que duró el encuentro. Y si hay un hombre feliz y contento y satisfecho y orgulloso de lo que dirige, no es otro que el presidente de la entidad, Jesús Medina, que hoy está aquí con nosotros. También le vamos a dedicar el programa a Jesús Medina y a todo el Linares Deportivo. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, ya las campanas al vuelo se pueden lanzar, porque bueno, tendría que haber una tragedia, ¿no?, para que Linares no jugase ya ese primer playoff con los tres primeros del subgrupo A, del grupo cuarto de la segunda división B.
Una noche me costó a mí entender todo esto, ¿eh? Una noche entera. Al principio, cuando salió la normativa y esto, una noche. Ahora ya lo tengo claro. Y no lo veo tan difícil, Jesús. Bueno, a día de hoy tampoco matemáticamente estamos en esa primera ref. Como has dicho, tiene que darse una catástrofe, pero bueno, al final hay muchas catástrofes en el mundo del fútbol a lo largo de la historia, así que bueno, seguimos con la línea que queremos mantener. Bueno, venga, por lo menos si nos mantenemos, venga. Sí, no, digo, no descendemos, que eso no, sí es matemáticamente ya una eso sí. realidad. A ver, en principio con un punto ya es suficiente, pero bueno, queremos al final conseguir ese punto lo antes posible y bueno, y también nos quedan 2 partidos de esta primera fase. Al final los puntos se arrastran desde la primera fase a la segunda fase y bueno, y en los 2 partidos que quedan queremos conseguir pues el máximo de puntos posibles que nos van a seguir en esa segunda fase para estar en los 6 equipos que hay pues, lo más altos posible. Toda esta revolución que hizo la Federación de cara a, bueno, por las condiciones que se estaban dando, sanitarias y demás, una vez que ya las cosas se pongan en su sitio, que Linares esté donde tenga que estar, en la primera de la Real Federación Española de Fútbol, va a estar sí o sí, sin duda alguna, y luego va a optar a ascender a la segunda división. Digo, ¿ya se va a quedar así siempre? No, es solamente, bueno, al final es un formato de competición que se ha hecho para esta etapa de COVID y bueno, al final ellos lo que querían era hacer pues formatos de competiciones relativamente cortos, no una liga larga, por si hubiese la pandemia fuese a peor y hubiese que cortar pues la liga, como ya tuvo que pasar como ya pasó la temporada pasada, para tener pues bloques de competiciones completamente hechos. Si tienen que cortar, por ejemplo, en la fase 2, ya saben, ya tienen una fase 1 con una clasificación definida y terminada. Entonces, bueno, esperemos que la vacuna haga su efecto lo antes posible, que la próxima temporada, cuando arranque de nuevo a finales de agosto, ya pues la pandemia sea algo que vayamos olvidando y bueno, y el formato de competición será el de siempre. O sea, el de liga regular. Primera, segunda, segunda división B, no, ya quedaría. No, me refiero en cuanto a fases. Eso digo, pero la primera sí va a estar ahí ya siempre. Sí, la primera, la segunda, y después en vez de haber segunda y tercera división, pues estará la primera ref, segunda ref y tercera ref. Ajá. Y aparece esa nueva división, la primera ref, que inicialmente se llamó pues segunda B Pro o la Liga Pro, pero bueno, al final no es una competición profesional, entonces por eso están eliminando el nombre de Pro por todos sitios. Y bueno, se está quedando al final como el futsal, que es primera ref, segunda ref y tercera ref, lo mismo en fútbol. Claro, lo que sí está claro es que esta temporada era crucial para el destino de muchos equipos. O sea, sí, crucial porque, bueno, a nosotros no nos va a pasar, pero bueno, hay equipos que incluso van a descender 2 categorías. Sí, es cierto. Ahora, pues los equipos que están actualmente en la segunda división B y que desciendan de categoría, como tú dices, van a tener 2 descensos de categoría porque pasarían a la tercera ref, que en vez de ser la 4ª categoría, como a día de hoy es la tercera división, es la quinta categoría. Entonces, bueno, nuestro objetivo inicial era mantener la categoría, segunda B, pasar a esa segunda ref. Sí es cierto que al final veladamente es un descenso porque aparece una categoría nueva que es la primera ref, pero bueno, estamos en una posición súper privilegiada, en un sitio que llevamos trabajando todo el año, pero que era complicado que estuviésemos ahí por los rivales que tenemos, que son rivales de muchísimo más presupuesto que nosotros, y bueno, súper contentos porque al final, pues vamos, a menos de que haya, como has dicho antes, una catástrofe, pues no solamente vamos a mantener la categoría, sino que vamos a tener un ascenso de categoría, que al final son pues 2 temporadas consecutivas con 2 ascensos consecutivos, es algo muy complicado y más en la etapa actual. ¿Quién lo iba a decir, Totalmente, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Hace un año, además con el corte, bueno, prácticamente ya de que pasó hace un año cuando se cortó la temporada regular, con la incertidumbre que generaba, pues primero no saber qué iba a pasar con la competición, luego con el Playoff Express y bueno, también cuando caímos con el Jaén y después al final con la repesca con el Marino, que al final no jugamos, bueno, ha sido un año, unos últimos 365 días. Sí, que muchos nos reprochan, parece que de ahí para atrás no se hizo nada, ¿no? Nos reprochan, dice, el haber ascendido en los despachos y demás, ¿no? Pues, mira, ustedes no se ascendió. Vamos a ver, se ascendió en los despachos porque hubo que reestructurar y no se podía jugar y al final, bueno, pues se ascendió. Pero, hombre, también se tienen en cuenta los méritos, ¿no? Sí, fuimos en tercera división por el equipo que tenía más puntos y bueno, yo creo que habíamos hecho una temporada espectacular, lo único que pasa es que, bueno, que se cortó por la pandemia, pero bueno, hicimos un trabajo en su momento que nos valió para conseguir el ascenso de categoría.
Y bueno, iba a ser un año complicado, sobre todo por la planificación deportiva, porque había en el mes de abril, cuando ya se habla del nuevo formato de competición, había muchos clubes que mantenían la categoría, que sabían desde el mes de abril en qué categoría iban a estar. Claro. Solamente los de segunda B que podían ascender a segunda A, que eran pocos equipos, al final eran 16, y bueno, los de tercera que íbamos a subir a segunda B, pero el grueso de los 102 equipos, casi 90 o 80 y tantos equipos, sabía que en qué división iban a competir, y desde el mes de abril estaban trabajando en su planificación Claro, si el deportiva. Mago Linares no sabe qué Somos, tipo de equipo hacer, ¿no? Porque, claro, nosotros somos no. los 4 equipos de segunda vez, los últimos que entramos al final del día 10 de agosto con la circular de la Federación Española, y bueno, somos 4 equipos que ascendemos ese día. Y bueno, sí es cierto que teníamos mucho trabajo hecho, pero bueno, al final hasta que no se consuma, no sabes exactamente dónde estás, no puedes dar muchos pasos definitivos con determinadas incorporaciones hasta ese mes de agosto. Pero bueno, súper contentos con la plantilla que tenemos, con el mercado invernal también que hemos hecho, con las últimas incorporaciones, y obviamente también con el cuerpo técnico por el desarrollo que estamos teniendo deportivo. El único lunar de la temporada, al que es ajeno, lógicamente, el club, es la falta de afición en los partidos, evidentemente. Yo sé que el club considera la resignación con la que los aficionados están viviendo, aficionados que han pagado su abono y que no están yendo al campo y se están contentando con verlo por televisión, ¿no? Pero no es lo mismo, y lo dice uno que trabaja en televisión, no es lo mismo ver un partido de fútbol en la grada, o en mi caso en la cabina o donde sea, que verlo por televisión. Pero bueno, es el único consuelo que podía quedar, ¿no? Digo, el club considera esa resignación de los aficionados que dicen, bueno, ya está, las circunstancias son las circunstancias, pero compensa mucho más donde está el equipo y cómo lo está haciendo el equipo, ¿eh? Y lo que nos va a dar el equipo. Sí, bueno, obviamente nosotros cuando hacemos campaña de abonos, que ya estaba sonando lo de los 800 espectadores y en principio iba a ser la normativa, y veíamos complicado que se retirara en un corto espacio de tiempo, consideramos poner ese límite máximo de 800 espectadores, de 800 abonados. Hay otros clubes que sí siguieron haciendo abonados, 5 o 6.000 euros, 5 o 6.000 espectadores, como Recre, como Córdoba, y al final están haciendo pues sorteos para que la gente vaya al campo, pero están yendo a lo mejor a un partido, como mucho en toda la temporada. Pero bueno, nosotros queríamos que fueran esos 800, es cierto que ha habido partidos que no ha podido entrar gente, y bueno, por lo menos como contraprestación le hemos dado el acceso gratuito a footers. Pero bueno, sí es complicado por la situación que tenemos de pandemia, con la situación integral que tiene la ciudad, que puede ser el peor momento de la historia de la ciudad, y seguro que es el peor momento, que al menos puedan asistir al campo. Entonces, entre comillas, nos da mucha pena que la gente no pueda disfrutar de la temporada que estamos realizando. Pero bueno, vamos a ver si siguen las cifras que tenemos, que va bajando del número de contagios, de gente que sea positiva en COVID. Y bueno, y yo sé que la Federación está trabajando en que haya más de 800 personas en los campos, porque no tiene mucho sentido que se ponga esa cifra a tope de 800 cuando hay campos como el Sardinero, como en Coruña, como en Córdoba, como en el Nuevo Colombino, que son estadios como el mismo Linarejos, que tiene aforo de 10.500 espectadores, y que no se ponga algo porcentual es algo que no se entiende. Pero bueno, sé que la Federación Andaluza está trabajando en eso, y esperemos que conjuntamente con la Junta de Andalucía se dé el paso, siempre y cuando las cifras mejoren, que yo entiendo que van a ir a mejor, y podamos tener mayor número de espectadores, que creo que va a coincidir con el paso después de la Semana Santa, que al final, finales de marzo, coincide también con el paso de la fase 1 a la fase 2 de la competición, y sí creo que en esa fase 2 de la competición se va a permitir pues 25% de acceso a los estadios, para que también los clubes hagan una campaña de abonos de segunda fase, y yo creo que va a coincidir todo con el paso de la Semana Santa, para que la gente tampoco se desplace. Yo creo que hasta ahí las restricciones se mantendrán vigentes, y a partir de la fase 2 sí va a ser posible, creo, un poco por lo que intuyo con mis conversaciones con la Junta de Andalucía y con la Federación Andaluza. Hombre, se están haciendo las cosas bien, quiero decir, la incidencia no es tal como hace unos meses, y bueno, si seguimos así vamos por buen camino. Antes hablaba Jesús de la situación de Linares. El club, y cuando digo el club me refiero a todos los estamentos del club, es consciente de que, hombre, el que no tiene trabajo no tiene trabajo, y el que ha cerrado un negocio lo ha cerrado, y hay que lamentarlo, pero que el club está aportando gracias al fútbol esa pizca de ilusión
Sí, que el que no trabaja, no trabaja, pero bueno, el estar pendiente también del fútbol y lo que genera el fútbol al verdadero aficionado, le está suavizando quizá un poco. Habrá gente que diga, no, mira, yo estoy muy mal y a mí ni el fútbol, vale, de acuerdo, pero digo por los comentarios que se oyen y que se ven, ¿no? Es el Linares quien no está dando satisfacciones en esta situación tan dramática que tenemos. Sí, hay gente que no le gusta el fútbol, es normal, pero bueno, a la gente que un poco es aficionada al fútbol y sigue al equipo de su ciudad, pues por lo menos les sirve para cambiar el chip. Están pensando pues, en el domingo, en el partido del domingo, y bueno, aunque tengan que... Claro, perdóname, y van mucho más allá, porque van a que la próxima temporada Linares va a estar mínimo en una categoría superior y la afición volverá a ir al fútbol y por lo menos en eso se llegará a una normalidad, sí, o nueva normalidad, ¿no? Sí, probablemente, como dices, estamos en esa primera ref. Al final va a ser una competición, como dice, muy bonita. No va a ser profesional, pero si quieren, ya la están tildando de profesionalizada. Nos van a exigir mucho más como club, también como estadio, que bueno, que eso es algo que tendremos que trabajar bastante más que como club. Pero bueno, va a ser una competición, al final todos los clubes top de segunda B, todos no pueden ascender a segunda A, a la Smart Bank, como tú has dicho, solamente ascenderán 4. Entonces habrá hay muchísimos clubes fuertes y va muy fuerte en esa primera ref, que no van a tener cabida este año en esa Smart Bank y que bueno, van a estar en esa división con nosotros, los Badajoz, Ibiza, pues a día de hoy San Sebastián de los Reyes, San Fernando, bueno, ciudades importantes y clubes que si no son ciudades importantes están teniendo pues inversión por parte de fondos o por parte de aportaciones de capital que tienen presupuestos muy por encima de nosotros, pero bueno, que nosotros, pues igual que esta temporada dijimos que íbamos a competir, si estamos en esa primera ref, pues también competiremos. Corrígeme si me equivoco, porque habrá gente todavía que diga, bueno, ¿y cuál es el proceso ahora? Bueno, al Linares le quedan 2 partidos. Le queda jugar ante el Betis en la ciudad deportiva del Betis B y el último partido aquí en casa con el Lorca Deportiva, que es un equipo que ya está descendido. A partir de ahí, quedándose entre los 3 primeros, que se va a quedar, accede directamente a un playoff en el que se va a enfrentar con los 3 primeros del subgrupo A. Sí, bueno, fase 2, más que playoff. La fase 2. No, es fase 2. Continúa la liga, con fase 2. Ida y vuelta será una liga que serán 10 partidos. 6 partidos. O sea, nosotros ahora, cuando finaliza la fase 1 con los 2 partidos que tú has dicho, sí, contra el Betis Deportivo y contra el Lorca en casa, finaliza la fase 1. El siguiente fin de semana ya pasaríamos a la fase 2, que bueno, a día de hoy, si se quedara la clasificación como está, pues estaríamos nosotros con UCAN y con Córdoba, y por otro lado estaría San Fernando, Algeciras y Tamaraceite. Entonces, esos 6 equipos continuarían esa fase, continuarían una liga entre ellos 6, pero solamente nosotros somos subgrupo B, nosotros solamente nos enfrentamos con los del subgrupo A. Nosotros vamos a jugar si continuara como está la competición, pues jugamos contra San Fernando ida y vuelta, contra Algeciras ida y vuelta. 6 partidos. Y contra Tamaraceite ida y vuelta. Perfecto, no nos volvemos a enfrentar con el Córdoba. No nos enfrentaríamos ni con Córdoba ni con UCAN, y entonces los puntos que tenemos de esa primera fase, más los que consigamos con esos 6 partidos, pues te genera una clasificación de 6 equipos, y de esos 6, los 3 primeros pasarían directamente al playoff de ascenso a segunda. Son 5 grupos, 3 por 5, 15, más un mejor cuarto. Y te falta un mejor cuarto. 16. Y a partir de ahí, ese sí es el playoff de ascenso a la Smartbank, a segunda división. Exacto. Lo que siempre ha sido la segunda división A. Eso. La segunda del fútbol nacional. Y ahí ya 2 partidos bastarían para ascender. Sería igual que el año pasado, una sede única, todavía por definir. Es cierto que la Federación Española está haciendo muchas cosas en Andalucía, y ojalá fuera en Andalucía. A nosotros por cercanía nos vendría genial, pero también se habla mucho de Galicia, o sea que bueno, yo creo que al final son 2 sedes, o va a ser Galicia o va a ser Andalucía, y bueno, siempre está Las Rozas, que es la ciudad del fútbol, y es posible que sea allí. Yo creo que al final entre esas 3 sedes estará, porque bueno, ya el año pasado estuvieron hablando con Pinatar, pero al final no hubo acuerdo. Yo creo que las 3 que te he dicho, Rozas o Galicia o Andalucía, y bueno, se enfrentarán a esos 16 equipos solamente en 2 partidos. Jugarán pues en un primer partido primeros contra terceros, segundos contra segundos, y después de esos 16 equipos quedarían 8, y un segundo partido donde esos 8 equipos se enfrentan, y quedarían solamente 4, que son los 4 que venzan ese partido ascenden a segunda división A. Oye, pues no lo veo tan difícil.
Bueno, primero San Fernando tampoco lo verá difícil, no lo verá difícil tomar aceite, no lo verá difícil nadie. Pero bueno, pero es que estamos hablando de estar en Segunda División B y dar el salto a la Segunda División A. Es cierto que este año era, yo cuando hablaba con patrocinadores, incluso pues bueno, con Diputación, que ha sido digamos, el patrocinador con el que hemos tenido más confluencia o más conflicto, entre comillas, más roce. Roce en el mejor sentido de la palabra también. Intentaba que bueno, que este año era un año clave para ascender a esa primera ref, porque va a haber 36 ascensos a la primera división ref, cuando a partir de la siguiente temporada pues no habrá tantísimos ascensos, habrá probablemente, pues van a ser 2 grupos de 40, probablemente desciendan 4 y 4, o sea, habrá 8 ascensos, no habrá más. Entonces, bueno, por eso veíamos que este año era clave, va a ser el año con más ascensos a esa primera ref y bueno, por eso con patrocinadores les invitaba a que apostaran por este año porque es el que más probabilidades va a haber de ascenso. Entonces, bueno... Hombre, ya la primera ref yo veo que ya es exigente, tanto en lo deportivo como en lo económico. Una segunda división, bueno, pues échenle ahí billetes, que decimos nosotros. El Linares, la ciudad está preparada para... Vamos a empezar desde donde ya vamos a estar, que es en la primera ref. ¿Estamos preparados? Porque ahora todo el mundo se pregunta, bueno, si el Linares no está teniendo ingresos, no hay movimiento, ¿de dónde para mantener el club saneado como se mantiene? Cobrando la plantilla, cobrando el cuerpo técnico, ¿de dónde? ¿Tenéis una maquinita de esas que Vamos a ir a la agencia tributaria y a los fondos. No, digo, no hay una maquinita que echa dinero. Vamos a la fábrica de moneda de timbre que nos den allí billetes de 500 euros. Porque ahí hay una clave, hay un secreto. No hay ningún secreto. Es cierto que bueno, algunas veces que suena en Linares y bueno, y muchas veces suena en Jaén, porque yo he ido a Jaén y al final incluso ex miembros del Consejo de Administración me decían que bueno, que las informaciones de allí era que, pues por ejemplo, que nuestro patrocinador principal estaba insuflando dinero independientemente del patrocinio. Incluso otros me decían que bueno, conozco a Luis Oliver, es cierto, pero bueno, conozco a Luis Oliver y a muchísima gente de fútbol, y decían que Luis Oliver estaba aquí estaba invirtiendo, y bueno, es cosa que es totalmente falso todo los insumos económicos que tiene el club los genera el club, por lo de siempre. Nuestros ingresos son de patrocinio, por ticketing, por subvenciones. No tenemos otros ingresos, que eso lo que sí es cierto es que presentamos cuentas el año pasado, teníamos un déficit ocasionado por la pandemia, este año también, porque considerábamos que teníamos que tener los gastos que íbamos a tener una temporada con unos abonados, los que solemos tener en segunda vez, que son 2.000, 2.500, que con una temporada normal acabaríamos la temporada a cero, pero con esta temporada con solamente 800 accesos para abonados nos generaba otra vez déficit. Tenemos una deuda ahí que paliar y se palía al final con préstamos que solicita el club, ya está. O sea, préstamos que están informados, que aparecen en nuestro balance de situación, y no tenemos ningún tipo de ayuda o de fondo de inversión o alguien que esté metiendo dinero, porque al final, bueno, es algo que suena mucho, que suena aquí, que suena en Jaén, puedo entenderlo por la rivalidad que tenemos. Yo a ellos, por ejemplo, a estos miembros del Consejo de Administración, pues les decía que al final estaban con ese tipo de comentarios infravaloraron nuestra gestión, que al final nuestra gestión hacemos realmente encaje de bolilla, hacemos ingeniería financiera, como algunas veces hablo con cuerpo técnico y jugadores, para que sean conscientes de lo difícil que nos está haciendo pagar todas las nóminas todos los meses. Y entonces, bueno, que venga de Jaén puedo entenderlo por cierta envidia, entendemos que sana, pero que venga de Linares no lo entiendo, porque al final, ¿sabes? Que somos gente de Linares que está trabajando por el Linares Deportivo y que estamos dejándonos la vida, todos los trabajadores directivos del club, porque no haya ningún problema económico. Y bueno, y ya te digo, es un trabajo que con comentarios como esos, que alguien está poniendo dinero, pues parece que nosotros no estamos haciendo la gestión económica, que de verdad es ingeniería financiera, no es otra cosa. Claro, si hay una cosa clara es que ahora mismo la plantilla de Linares, y ahí están los números, esto no es pasión, ahí están los números, es la mejor del grupo, sin embargo no es la más cara del grupo, hay otras plantillas que son mucho más caras. Esto es cuestión de acertar, porque vamos, las plantillas al final
dice, bueno, un equipo puede tener un tropiezo, dos, pero al final la plantilla, la calidad que se traduce en más dinero, está para algo. Pero sin embargo, la temporada ha ido pasando, el equipo más regular es el Linares Deportivo, insisto, no es la plantilla más cara, No. ni por asomo, No. ni por asomo, hay potenciales ahí enormes. ¿Cuál es? ¿Acierto? ¿Ha sido un acierto? Bueno, ¿O una negociación muy intensa con los jugadores para que firmen en el Linares, aun teniendo quizá un caché mucho más alto? Bueno, a ver, ahora mismo en el mercado de invierno es diferente, porque en el mercado de invierno nos genera una posición de fuerza el hecho de estar primero. Entonces hay muchos jugadores que prefieren rebajarse el caché, pero por optar a pues, ese ascenso a primera ref o incluso luchar por un playoff a segunda. Pero bueno, es cierto que nosotros, no te lo tengo que decir, Miguel Linares está haciendo un trabajo extraordinario. Al final es un trabajo de ver muchísimo fútbol y aparte no solamente tienes que ver fútbol y tienes claro el equipo que quieres, sino también lo que tú dices, negociaciones con los jugadores que al final pues las negociaciones son largas. Hay otros equipos que a lo mejor pues lo que piden lo que el representante te pide le pide al club directamente se lo da. Nosotros al final estamos para velar por los intereses del club, por la economía del club y bueno, al final obviamente pues intentamos, no es por otra cosa, minimizar el coste, pero básicamente porque no tenemos una situación económica boyante o que tuviésemos fondos de sobra para poder pagar lo que el jugador pida. Entonces, bueno, es un trabajo que hacemos, que tenemos que hacer e independientemente, aunque lo tuviésemos, pues siempre hacemos eso, negociamos porque hay muchas veces que lo que te pide el representante del jugador es extraordinario, está fuera de mercado y bueno, no es que no podamos pagarlo o si lo tuviésemos y pudiésemos pagarlo, aún así no lo pagaríamos porque consideramos que ese precio está disparado. Es que es lo que comentaba yo ayer con el técnico. Ayer salen 11 y tienes un banquillo de titulares. Y dice, bueno, es que no hay, dentro de la plantilla no hay nadie que diga, bueno, este va a chupar más banquillo que nadie, porque, pues mira, lo que no ha interesado, pues, a ver, Cruz ha deshecho de él y lo ha cambiado. Esto es así y es muy lícito en el mundo del fútbol. Pero claro, y él decía, claro, si es que tengo titulares en el banquillo, que esta vez no han salido de inicio, pero la próxima semana pues quizás salgan, ¿no? Y luego, claro, que es algo que dice, bueno, pero tanta importancia tiene un banquillo saneado, donde cada uno es de su padre y de su madre, y donde puede, hombre, que los que llevamos mucho tiempo viendo fútbol conocemos cómo es esto, y donde suele haber en los banquillos gallitos, y eso es una caja de bombas, es una caja de bombas. Y ahí también la psicología del técnico y de todo el cuerpo técnico y de la directiva también, la incluyo para mantener, pues no sé, a un jugador como Chendo, por ejemplo, que Chendo celebra cada victoria como el que más. Y a lo mejor ha jugado 20 minutos y sale ayer y te hace un gol y explota, ¿no? Y dice, bueno, eso también importa, pero más que lo que valga un jugador y más que lo que cobre, todo eso vale más incluso, ¿no? Total, el ambiente es súper importante, es muy importante, como has dicho antes, tú también acertar. Miguel lleva 3 temporadas con nosotros, lleva acertando las 3 temporadas. Es cierto que hay jugadores que tenemos que cambiar, como tú has dicho, que llega al mercado de invierno y consideramos que no está dando el rendimiento que queremos y lo cambiamos, pero bueno, tenemos también que valorar lo que tenemos, que es muy difícil todos los años acertar, porque nuestra situación económica no hace que por ejemplo, un jugador hace una temporada extraordinaria y la siguiente temporada te pide mucho más y a lo mejor no lo podemos pagar. Entonces, bueno, al final sí nos gustaría temporada por temporada mantener a un mayor número de jugadores, lo que pasa es que económicamente se nos va. Y bueno, y al final tenemos que hacer más incorporaciones de las que inicialmente queremos hacer y bueno, y es cierto que al final que todos los años no vamos a acertar. Entonces, bueno, si en mis conversaciones con Miguel, al final pasamos mucho tiempo juntos, pues intentamos a la gente cuando nos pregunta que disfruten del momento, que todos los años no vamos a acertar tanto en lo deportivo, que no acertamos pleno, obviamente, porque es casi imposible, pero no todos los años vamos a acertar tanto como estas temporadas. Al final, pues en el trabajo de la incorporación del jugador no solamente vemos el rendimiento deportivo, que al final pues, Miguel toda la semana ve fútbol, yo pues, no voy todas, pero muchas semanas también veo fútbol. Y bueno, Miguel en la incorporación le valora no solamente el rendimiento deportivo, el ambiente del jugador,
pregunta a muchas personas a su alrededor cómo es, por lo que tú has dicho, por el ambiente, porque un jugador es muy importante cuando está en el campo, pero también cuando está en el banquillo. Entonces, bueno, preguntamos todo, oye, ¿qué tal? ¿Cuándo juega? ¿Cuándo no juega? Y bueno, y también decisiones deportivas tomadas en el momento clave, como por ejemplo fue la no continuidad no continuidad, no, que al final no renovó Juan Arsenal, que hubo mucha gente que la entendió, o a lo mejor por lo que había pasado en el Playoff Express, pero otra gente pues no lo entendió, y al final también consideramos que el momento de tomar las decisiones es cuando van las cosas bien, y bueno, entendíamos que en el proyecto deportivo que queríamos nos vendría mejor un entrenador como Alberto. Ha salido de forma extraordinaria el cambio, a lo mejor en otra ocasión lo hubiésemos hecho, y bueno, al final pierde los 7 primeros partidos y dice, madre mía, ¿para qué he hecho este cambio? Pero bueno, considerábamos que era lo mejor, y bueno, una decisión arriesgada, pero que creímos que era la mejor, y bueno, y al final pues está dando sus frutos a día de hoy. ¿Tan satisfecho con el técnico que ya se ha empezado a hablar con él para la renovación de la próxima temporada? Bueno, ahora mismo, obviamente nosotros queremos renovar al máximo número de integrantes posibles, pero bueno, ahora mismo tanto plantilla como cuerpo técnico está centrado en lo que estamos, que ahora mismo conseguir la primera ref, y después, pues, cuando pasemos a esa fase 2, pues intentar terminar lo más alto posible, pero bueno, de todas formas, Alberto sí es cierto que tiene un contrato condicionado de renovación automática en caso de ascenso a Smartbank, que bueno, que en caso de ascenso a Smartbank. Smartbank tiene renovación automática, lo que pasa que bueno, al final, bueno, o sea, no era suficiente el ascenso a la primera red. Bueno, no sabíamos cómo iba a ser, y bueno, al final siempre, como siempre se ha hecho en contrato a Smartbank, bueno, al final fue una condición que nos puso su agencia de representación, más que puesta por nosotros. Hombre, si los medios tenemos que destacar algo también de lo deportivo, por supuesto, pero también del nivel humano. Con Juan Arsenal no teníamos ninguna queja, ni muchísimo menos, ¿no? Era una persona accesible 100%, y Alberto González también lo es, o sea, ahí sí tenemos, o sea, esa calidad humana de una persona con la que, bueno, pues tienes que tratar y demás desde una tribuna que es el medio de comunicación, y un profesional que es el técnico de un equipo de fútbol, ¿no? Pero quiero decir que esa armonía entre, lo digo por mí y lo digo por el resto de medios, porque todos dicen igual, ¿no? O sea, eso también influye. Aquí es que influye todo. Influye todo suma. Aquí es que influye todo, o sea, el hecho, porque digo, bueno, si hay mal ambiente, si el técnico es un pues dice, ya hay cierta tirante, ¿no? Y también todo eso, vale, todo eso, como tú dices, suma. Todo suma. Nosotros, la primera vez que nos sentamos con Alberto, que nos sentamos también con Luis Carlos, con su agente, al final hablábamos un poco de todo. Él venía de San Fernando y venía anteriormente de Jaén, y bueno, y hablábamos un poco que Alberto no veía desde fuera y quería incorporarse al club porque veía que todo iba en armonía, entre comillas. Y bueno, al final todo lo que hagas, todo suma y todo resta también. Entonces, bueno, intentamos, pues desde el club, desde la directiva, desde Momento Team también, intentar que todo esté bien encajado, que todo sea armónico, y bueno, porque al final cualquier tipo de detalle te genera inestabilidad, que te puede dar lugar a distracciones en un partido, y bueno, por eso intentamos poner toda la carne en el asador para que todo vaya bien. Luego sacará el partido, no lo sacará, pero por lo menos desde el club intentamos darlo todo. Antes te lo preguntaba, Jesús, cómo estamos ahí y la estamos viendo, y sabemos qué es lo que hay que cruzar para conseguirlo. La segunda división, o sea, que el fútbol en Linares volviese a la segunda división, como en la década de los 70, bueno, pues eso sería ya la repera, ¿no? Pero claro, vuelvo a eso. Eso es fútbol profesional. Sí. De sociedad anónima ni hablaríamos, evidentemente. ¿En qué sentido? Si pasamos al fútbol profesional, es obligatorio. Obligadamente tiene que ser sociedad anónima, que ha sido la ruina para muchos clubes, la sociedad anónima. Yo entiendo que una sociedad anónima es un formato al que te obligan, pero que no siempre da resultado. No, pero a ver, la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas, tienen mala prensa, y bueno, fíjate, tú al final estás en un medio y dices, la ruina de los clubes ha sido convertirse en SAD. La ruina de los clubes no es convertirse en SAD, sino que hay un cambio tan sumamente grande de segunda B a segunda A. Imagínate nosotros tenemos presupuesto de 840.000 euros. Nuestro presupuesto de 840.000 euros
que, a ver, nosotros ahora nos dedicamos de forma profesional a esto, pero hay muchas directivas que están de forma amateur y bueno, y se pueden encontrar con estar en segunda división A. Pasas de 850.000 euros, por poner un número redondo en nuestro caso, a tener un presupuesto a lo mejor de 10 millones de euros. Entonces, claro, es el salto tan sumamente grande que bueno, que entiendo al final que la gente, que haya, no es que haya una mala gestión, sino que no se está preparado para un cambio tan sumamente grande. O sea, si es que solamente de gastos fijos, a lo mejor los clubes, sin meter jugadores, cuerpos técnicos, que la masa salarial en segunda es súper alta, solamente en gastos no deportivos tienen cerca de 6 millones de euros. El cambio es tan sumamente grande que no es no por cambiar la forma jurídica, sino porque no sabes gestionar algo que te multiplica por 10 todo. Imagínate, no solamente en cifras de negocio, sino en todo es profesional, y hay un cambio tan sumamente grande que muchos clubes pues a lo mejor tienen un exceso de carga salarial, que ahora con el límite salarial está un poco todo más controlado, pero antes ni siquiera había ese límite salarial. Ese límite salarial de la liga es lo que hace que los clubes se endeuden mucho menos. No por el hecho de, también en su momento cuando salió en el 90 y tantos creo que salió el tema de la conversión obligatoria en SAD, los clubes no minimizan su deuda por el cambio en SAD, se minimiza porque la liga mete el límite salarial y bueno, y al final tiene una serie de ítems que le hacen que no puedan gastarse tanto dinero en personal deportivo. Al final la ruina de los equipos es quererte endeudarte mucho en conceptos salariales deportivos, o sea, te gastas demasiado en un personal deportivo que tu orden de magnitud no está en esos niveles y bueno, y al final pues tienes un descenso de categoría, vuelve otra vez a la realidad de la segunda división B, con una carga, una deuda importante y con una necesidad también de volver a la segunda A, que por eso al final no hay una ayuda al descenso como tal, que la gente cree. No, es que si desciendes te dan 2 millones de euros que los tienes ahí para volver a ascender. No es que te los dan, es un anticipo también. O sea, la liga te da 2 millones de euros, pero si asciendes otra vez, se los tienes que devolver. Sí, y si no, está en tu cuenta de clientes de deudores que se los tienes que pagar. Entonces, que no es el hecho de ser una SAD. Una SAD al final pues cambia, que no hay una junta directiva, hay un consejo de administración, que hay un capital social y que hay unos socios que en vez de pagar dinero por nada, como es un club deportivo, pues pagan dinero por tener unas participaciones, ya está. Yo bueno, ya lo hablé, ya inicié pues una conversión una consulta en asamblea para convertir en SAD del club. Creo que es un paso que hay que dar para crecer. Porque ¿que no se aprobó porque la gente no entendió? No se aprobó porque, por lo que te digo, hay muy mala prensa de la SAD. La gente ve, no, es que el REU SAD ya ha desaparecido. Bueno, el REU SAD ya ha desaparecido por una mala gestión. Y hay clubes deportivos que desaparecen también por una mala gestión. Y el Club Deportivo Linares, siendo club deportivo, desaparece por una mala gestión. Y antes de que llegue el debate, que llegará cuando nos aproximemos aún más a los desenlaces, vendrá el debate. ¿Interesa o no? ¿Al Linares le interesa estar en segunda división? Siempre. Y en primera, y en Champions. Por supuesto que le interesa. Vamos poco a poco. No, pero que la gente dice, no, es que también luego comentarios, no, es que el Linares, como me acuerdo cuando el Club Deportivo Linares, con Chico y Cidoncha, el penalti, es que no le interesaba. Sí. Siempre interesa. Sí, es que ese debate va a estar siempre ahí. Siempre interesa. O sea, no hay un club, pero no en Linares, no hay un club que no quiera estar en segunda división A, estando en segunda B. Si los ingresos son mayores, sí. No, es que los gastos son, sí, pero es que merece la pena siempre. O sea, sin ninguna duda, siempre va a estar mejor en una división por encima, más en una competición profesional. Y lo que siempre se pide, hombre, en categorías no profesionales, como puede ser una tercera, una segunda división B, que siempre se pide el respaldo de los patrocinadores. Patrocinadores que puede ser una gran empresa ubicada en el Linares o un pequeño establecimiento que también aporta su dinero y demás. En segunda división A, ¿sería interesante también ese tipo de sponsorización? Bueno, al final los patrocinios tienen que ir asociados a la categoría. El ranking está ahí. Si ascendiéramos a esa Smart Bank, pues lo primero que hacemos es hablar con nuestros patrocinadores. Igual que hemos hecho de tercera a segunda B, hay algunos que han querido renovar, hay otros que no solamente por el importe del patrocinio, sino, por ejemplo, hay patrocinadores que consideran
que su público objetivo está en Linares y comarca, y entonces dicen, bueno, pues yo es que, ¿para qué te voy a patrocinar en segunda vez? Obviamente hay una parte pasional, que soy de Linares y quiero apoyaros, pero hay otra parte al final, la más importante, que es la de negocio de la empresa, y dice, bueno, si mi público objetivo está en Linares y comarca, antes, pues en tercera división, nos movíamos de Jaén, Granada y Almería, que bueno, que puede haber, pues, engloba a mi público, pero ahora si os vais a mover en Murcia, en Andalucía Occidental, si es que mi público no está ahí, no tiene sentido. Obviamente las cifras aumentan y también bueno, pues está la estrategia de la empresa, que pueden considerar que estén con nosotros o no como algo positivo para ellos. Al final es una sinergia entre dos empresas. Bueno, obviamente ellos tienen que ver que también el patrocinio le genera a ellos un valor positivo, no solamente por la marca, sino sobre todo por lo que te digo, por su público objetivo. No, está claro, yo soy el primero que defiendo que hay que hacerse ver, ¿eh? Hay que hacerse ver y hay que hacerse oír. Si no, no existe. Si no, no existe. Todo va también en consonancia a las posibilidades que haya, ¿no? Y donde te hagas ver y donde te hagas oír, ¿no? Jesús, antes de terminar, yo podría estar con Jesús mucho tiempo aquí hablando, porque la verdad es que me lo cuenta todo muy bien y yo me entero. Yo soy torpón, pero me lo cuenta bien y me entero. Antes te referías a Momento Team. Momento Team está trabajando ahora mismo muy en el Linares Deportivo. Se están expandiendo ya las redes, ya hay, si no contactos o trabajos ya directos con otros clubes. Bueno, con trabajo a día de hoy no, sí es cierto que ha habido clubes que se han interesado, pero bueno, sobre todo al final, como dije al principio, a lo mejor con determinadas áreas. Una gestión integral es más complicada, pero bueno, es cierto que es posible que cerremos en breve con un club área de comunicación y bueno, y tema de marketing. Muchos clubes nos preguntan por el tema de fiscalidad, que bueno, que a día de hoy, bueno, como son preguntas tal, pues nosotros lo hacemos le contestamos sin ningún problema, pero bueno, sí es cierto que ha habido intereses por otros clubes, pero bueno, como te digo, gestión integral es más complicado. Hay clubes que también se han interesado y estamos trabajando en ello, el tema de la gestión integral, pero bueno, creo que ahora mismo iremos creciendo en determinadas áreas, como te digo, a lo mejor un club comunicación, en un tema laboral, y bueno, poco a poco iremos creciendo también, no solamente en el Linares ahora mismo, que es nuestro 100% de nuestro trabajo como empresa. Hombre, y la situación de Linares ahora mismo es privilegiada. Es un aval muy bueno para vender el Momento Team. Sí, es totalmente privilegiada el desarrollo que está teniendo el club en los últimos años como imagen para nosotros como empresa. Sí, sí. Hombre, en el dossier seguro que va el Linares Deportivo. Ejemplo de éxito. Hombre, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues ilusionados por el fútbol. A los que nos gusta el fútbol, no solamente los que trabajamos el fútbol, sino que nos gusta también el fútbol, pues nos está dando una inyección de optimismo y de ilusión, y de los que trabajamos el fútbol y los que vivimos el día a día de la actualidad, por nuestro trabajo, no ni mejor ni peor que nadie, ni sabemos más que nadie, pero quizá tenemos más acceso a esa información y nos venimos abajo. También nos venimos abajo y el fútbol pues nos da esa pizca, ese grado de ilusión, Hay veces que con el fútbol pues nos olvidamos de otras cuestiones. Y así hay muchísima gente en esta ciudad, muchísima gente en esta ciudad que está disfrutando con lo que está haciendo su equipo y con lo que está por venir, que es muy bonito, Siempre se dice, lo que viene es muy bonito, pues lo estamos pasando así, y lo que está por venir es muy bonito. ¿Se conseguirá? Bueno, es difícil la situación. Podemos tener un grado enorme de esperanza, pero es difícil, o sea, ascender a la segunda división es muy complicado. Pero claro, ¿qué nos mueve? Pues nos mueve también que Linares ahora mismo es el mejor equipo de todos. En su grupo es el mejor, eso no se puede discutir. Y que está jugando bien al fútbol y que se están haciendo las cosas muy bien en todos los aspectos. Y que, bueno, tienen que subir 4 a segunda división. Si no se consigue, bueno, estaremos en otra categoría superior. Ya no serán 4 grupos como antiguamente en segunda B, sino que la Liga Ref pues tendrá 2 grupos de 20 equipos. Entonces, bueno, pues también veremos a equipos que no han venido nunca aquí, equipos que son potenciales y que ahora mismo están en esa categoría, pero se les viene pequeña y lo que quieren es mínimo la segunda división. Por lo tanto, lo que viene es bonito. Y así lo vamos a disfrutar. Totalmente. Así lo vamos a disfrutar, sí señor, domingo a domingo. El domingo a las 5, todos los partidos, no sé por qué, ya se fijan los horarios, porque coincide que son todos los partidos a las 5. En principio es unificado, pero bueno, falta por confirmar. Supongo que en el día, a lo largo del día quedará, o mañana martes quedará todo cerrado.
Y el último, que va a ser una fiesta, ese sí va a ser una fiesta, y supongo que se mantendrán las 800 personas como tope, sí, ¿no? no creo que cambie. Bueno, pero bueno, 800 personas podrán disfrutar del último partido ante el Lorca, que ese será ya el que nos ponga donde tenemos que estar. Y a partir de ahí, al siguiente domingo, ya tenemos esa segunda fase, que no playoff vendrá después si conseguimos estar entre los 3 primeros, después de esos 6 partidos que se van a jugar con los 3 primeros del subgrupo A, del grupo cuarto de la segunda división B. Qué jaleo, pero bueno, van saliendo las cuentas. Presidente, ¿algo más que usted quiera decir, joven? Nada que de lo que he dicho antes, que disfrutemos del momento, de lo que está haciendo el club y que al final el fútbol, bueno, como la vida, es efímero. Entonces estamos haciendo una gran temporada, vamos a disfrutar pues todos los días pues el rendimiento deportivo que está teniendo el equipo y bueno, que lo disfrutemos y que también nos dure mucho tiempo, que es positivo. Ojalá. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Así está el Linares Deportivo, el que nos tiene ahora mismo ilusionados, esperanzados, emocionados también y que nos va a traer cosas sin duda, cosas muy positivas para esta ciudad. Si lo que queremos también es promoción de Linares para que esas grandes empresas vengan y demás, el fútbol también contribuye a ello, ¿eh? Imagínense ustedes un ascenso de Linares, pues caray, hombre, no se van a dar bofetadas las empresas por venir, pero bueno, sonaría mucho más Linares y eso es positivo, eso siempre es positivo. La publicidad vale mucho dinero y el Linares la está dando a esta ciudad y además por aspectos buenos, que es lo que nos hace falta, que los malos ya por sí vienen solos. Pausa para la publicidad, luego vendrá Camino de Pasión, pero antes les voy a contar otra cosita, antes de que nos vayamos a la Hermandad de la Veracruz.